Entre la cruz y la tumba vacía, existe una historia extraordinaria que pocos conocen. Durante 72 horas, el mayor misterio de la historia cristiana se desarrolló en los lugares más profundos de la existencia. Jesucristo, tras su último suspiro en la cruz, emprendió una misión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Hoy, revelaremos este impresionante viaje que ocurrió entre la muerte y la resurrección, una verdad bíblica que transformará completamente tu comprensión del plan divino de salvación. Lo que sucedió en aquellas horas cruciales cambió no solo el curso de la historia, sino también el destino eterno de cada alma. La crucifixión y muerte de Jesús. El sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén aquel viernes fatídico. El cielo, que horas antes se había tornado negro como brea, ahora empezaba a aclarar, como si la propia naturaleza presenciara el momento más significativo de la historia humana. En la cima del Gólgota, entre dos criminales, Jesús de Nazaret acababa de entregar su espíritu en manos del Padre. Los eventos que precedieron a este momento fueron intensos y cargados de profundo significado. Desde la última cena con sus discípulos, pasando por el jardín de Getsemaní, hasta los juicios injustos y la brutal flagelación, cada momento fue profetizado siglos antes. El evangelista Mateo nos relata con precisión que Jesús, después de ser clavado en la cruz, permaneció allí por aproximadamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante estas horas angustiantes en la cruz, Jesús pronunció 7 declaraciones fundamentales que revelan no solo su sufrimiento físico, sino principalmente el propósito espiritual de su muerte. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», fueron sus primeras palabras, demostrando que incluso en medio del dolor extremo, su amor por la humanidad permanecía inquebrantable. El momento más dramático, sin embargo, llegó cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Este grito de agonía revelaba algo mucho más profundo que dolor físico. Era el momento en que el Hijo estaba experimentando la separación del Padre, llevando sobre sí el peso de los pecados de toda la humanidad. El apóstol Pablo posteriormente explicaría que Cristo se hizo pecado por nosotros, para que en Él nos convirtiéramos en la justicia de Dios. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento exacto de su muerte, simbolizando el fin de la separación entre Dios y los hombres. El centurión romano, testigo de todos estos eventos sobrenaturales, no pudo contener su confesión: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. La creación entera parecía reconocer la magnitud de aquel momento. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sinedrio que secretamente eran seguidores de Jesús, obtuvieron permiso de Pilato para dar al cuerpo de Jesús un entierro digno. Con reverencia y amor, envolvieron su cuerpo en lino limpio con especias aromáticas, siguiendo las costumbres judías de sepultura. La tumba nueva, excavada en la roca, se convirtió en el escenario de lo que sucedería en los próximos 3 días. Pero lo que muchos no comprenden es que la muerte física de Jesús fue solo el inicio de una misión mucho mayor. En el momento en que su espíritu dejó su cuerpo, comenzó un viaje extraordinario, un viaje a los lugares más profundos de la existencia espiritual. Las Escrituras nos dan vislumbres preciosos de lo que ocurrió durante este período, aunque durante siglos muchos de estos detalles han permanecido como un misterio para gran parte de los creyentes. El profeta Isaías había predicho siglos antes que el Mesías sería contado con los transgresores y que derramaría su alma hasta la muerte. Esta muerte no sería solo física, sino una experiencia espiritual profunda que involucraría dimensiones que nuestra mente humana apenas puede comprender. El salmista David, en espíritu profético, también había declarado: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Los discípulos, en ese momento de profunda tristeza y confusión, no comprendían que cada detalle se estaba cumpliendo exactamente como lo predecían las Escrituras.
habían sido testigos de la muerte de su maestro, pero no podían imaginar que eso era solo el inicio de una victoria. El plan divino se desarrollaba con precisión extraordinaria. Las profecías mesiánicas, escritas a lo largo de siglos por diferentes autores, convergían en aquel momento histórico singular. La muerte de Jesús no fue un accidente histórico, ni una tragedia inesperada. Fue el cumplimiento meticuloso de un plan establecido antes de la fundación del mundo. Cuando observamos los detalles de la crucifixión, cada elemento lleva un significado profundo. La corona de espinas no era solo un instrumento de tortura y humillación, sino que simbolizaba la maldición de la tierra pronunciada en el Edén, que ahora estaba siendo revertida. El vinagre ofrecido a Jesús no era mera coincidencia, sino el cumplimiento literal del Salmo 69. Incluso el hecho de que ninguno de sus huesos fuera roto, contrariamente a la práctica romana común, cumplía la profecía del Salmo 34. Los evangelios nos revelan que fenómenos sobrenaturales acompañaron la muerte de Jesús. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas no puede ser explicada como un eclipse solar común, pues la Pascua siempre ocurría durante la luna llena, cuando los eclipses solares son astronómicamente imposibles. Era una señal divina, reminiscente de las tinieblas que cubrieron Egipto, marcando otro momento de liberación divina. El terremoto que sacudió Jerusalén en el momento de la muerte de Jesús no fue solo un fenómeno geológico. Las rocas que se partieron y las tumbas que se abrieron eran presagios de una revolución espiritual que estaba a punto de ocurrir en el reino de los muertos. El evangelista Mateo nos cuenta que muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén después de la resurrección de Jesús, un evento sin precedentes que señalizaba un cambio fundamental en el orden espiritual. La lanza que atravesó el costado de Jesús, provocando la salida de sangre y agua, no fue solo un detalle histórico registrado por Juan. Este evento llevaba un profundo significado teológico, confirmando tanto la realidad de su muerte, como simbolizando los elementos de purificación y vida nueva que su sacrificio proporcionaría: la sangre para la remisión, el agua para la purificación, elementos que la Iglesia primitiva reconocería como fundamentales para la nueva alianza. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, «Está consumado», resonaron mucho más allá del Gólgota. En griego, tetelestai, era una declaración de conclusión absoluta, la misma palabra usada en recibos comerciales para indicar pagado por completo. El precio del pecado había sido integralmente pagado. La deuda de la humanidad estaba liquidada. Pero esto era solo el comienzo de un viaje aún más extraordinario. Mientras su cuerpo físico reposaba en la tumba de José de Arimatea, guardado por soldados romanos y sellado con el sello oficial de Roma, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir en el reino espiritual. El velo rasgado en el templo no era solo una señal visible, era una declaración de que el acceso a Dios estaba ahora abierto. La separación entre lo divino y lo humano había sido definitivamente eliminada. Los discípulos, escondidos y temerosos, no podían imaginar que su maestro estaba a punto de emprender una misión a los lugares más profundos de la existencia espiritual. Mientras lloraban su muerte, Jesús estaba a punto de confrontar a los poderes de las tinieblas en su propio territorio. La batalla que comenzó en el jardín del Edén estaba a punto de alcanzar su clímax. El silencio del sábado que siguió a la crucifixión era solo aparente. En los reinos invisibles, una actividad intensa estaba a punto de comenzar. Lo que sucedería en las próximas horas cambiaría para siempre el destino de la humanidad y establecería una nueva realidad espiritual. Jesús estaba a punto de entrar en una dimensión que ningún ser humano había experimentado antes, y emerger de ella con las llaves de la muerte y el infierno en sus manos. A medida que el sol se ponía aquel viernes fatídico, marcando el inicio del sábado judío, una nueva fase del plan divino estaba a punto de desarrollarse. El cuerpo de Jesús reposaba en la tumba,
pero su espíritu estaba a punto de embarcarse en un viaje que revelaría el verdadero alcance de su victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. Y es aquí donde nuestra historia adentra en un territorio aún más extraordinario, el mundo invisible del sello de Abraham, donde los justos aguardaban la llegada del Mesías prometido. El concepto del sello de Abraham. Para comprender dónde fue Jesús durante aquellas 72 horas cruciales, primero necesitamos entender un concepto fundamental en la teología judía antigua, el sello de Abraham. Este no era un simple concepto abstracto, sino una realidad espiritual que Jesús mismo validó en sus enseñanzas, más notablemente en la parábola del rico y Lázaro. En la cosmología espiritual hebrea, existía una clara distinción entre el destino de los justos y los impíos después de la muerte. Antes de la cruz, no había acceso directo al cielo, ni siquiera los más fieles siervos de Dios. Cuando dejaban esta vida, los justos eran llevados a un lugar de confort y espera, conocido como el sello de Abraham. Jesús ilustró esta verdad de manera magistral cuando narró la historia de Lázaro, el mendigo que tras su muerte fue cargado por los ángeles al sello de Abraham. Lucas 16, 22 a 23. Este lugar de espera no era el cielo propiamente dicho, sino un compartimento en el mundo de los muertos donde los fieles aguardaban la venida del Mesías. Era un lugar de conciencia plena, consuelo y paz, pero aún así, un lugar de espera. Los patriarcas, profetas y todos los justos del Antiguo Testamento reposaban allí, aguardando el cumplimiento de las promesas divinas. Abraham, el padre de la fe, se convirtió en el epítome de esta espera fiel. Como nos dice Hebreos 11, 13, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sin embargo, viéndolas de lejos y creyendo en ellas, las saludaron. Este pasaje nos revela que incluso los héroes de la fe aguardaban algo mayor, la redención que vendría a través del Mesías. La propia existencia del sello de Abraham era un testimonio de la justicia y misericordia de Dios. Mientras el sacrificio definitivo aún no había sido realizado, el Señor providenció un lugar de descanso para aquellos que murieron en la fe. Los rabinos antiguos llamaban a este lugar paraíso, el mismo término que Jesús usó al hablar con el ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El profeta Samuel, cuando fue llamado de la muerte por la necromante de Endor, vino subiendo de la tierra. 1 Samuel 28, 13 a 14, indicando que los muertos justos habitaban en un reino inferior, pero separado del lugar de tormento. Esta distinción es crucial para comprender lo que sucedió cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Los escritos judíos antiguos, aunque no canónicos, nos ayudan a comprender cómo los judíos del primer siglo entendían esta geografía espiritual. El Sheol, o Hades en griego, era visto como teniendo diferentes compartimentos, uno para los justos y otro para los impíos, separados por un gran abismo, exactamente como Jesús describió en su parábola. Cuando David profetizó, «No dejarás mi alma en el Sheol», Salmo 16, 10, estaba expresando no solo su propia esperanza, sino la esperanza de todos los justos que aguardaban en el sello de Abraham. Esta profecía encontraría su cumplimiento supremo en Cristo, quien no solo visitaría el mundo de los muertos, sino que transformaría completamente su propósito y función. El concepto del sello de Abraham nos ayuda a entender por qué era necesario que Jesús, después de su muerte, descendiera primero a las partes más bajas de la tierra antes de ascender a los cielos. Había una multitud de almas justas aguardando su liberación, esperando el momento en que el Mesías completaría su obra redentora. La espera en el sello de Abraham no era una espera pasiva. Los justos mantenían plena conciencia y entendimiento del plan divino que se desarrollaba en la tierra. Jesús indicó esto cuando mencionó que Abraham vio su día y se alegró. Juan 8, 56. Esta conciencia activa convertía al sello de Abraham no solo en un lugar de espera, sino en un lugar de anticipación creciente. Los profetas que reposaban allí
habían predicho en mínimos detalles la venida del Mesías. Isaías había profetizado sobre el siervo sufriente, Daniel calculó las semanas que precederían su venida, y ahora todas estas profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos espirituales. La llegada de Jesús al sello de Abraham sería el momento culminante de siglos de espera fiel. Cuando Jesús declaró al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», estaba a punto de liderar la mayor liberación que el reino espiritual haya presenciado. El sello de Abraham, que durante tanto tiempo sirvió como sala de espera celestial, estaba a punto de experimentar una transformación radical. La transformación que estaba a punto de ocurrir en el sello de Abraham sería tan profunda como la propia obra de la cruz. Por milenios, este lugar había sido un testimonio tanto de la justicia como de la misericordia de Dios. Justicia, porque el pecado aún no había sido definitivamente expiado, y misericordia, porque Dios providenció un lugar de confort para los fieles que aguardaban. Los santos del Antiguo Testamento habían muerto con una fe que miraba hacia el futuro. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel, Isaías, todos ellos, como nos dice el autor de Hebreos, murieron en la fe sin haber recibido las promesas. Hebreos 11, 13. Su presencia en el sello de Abraham era un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y de la naturaleza progresiva de su revelación. El propio Jesús, en sus enseñanzas terrenales, había establecido una clara distinción entre el estado temporal de los muertos antes de su obra redentora y lo que vendría después. Cuando dijo, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas», Juan 14, 2, estaba señalando una realidad futura que sería establecida a través de su muerte y resurrección. La geografía espiritual del mundo de los muertos, como la comprendían los judíos del primer siglo, era compleja pero ordenada. El Sheol no era un lugar de caos, sino un reino organizado donde la justicia divina se manifestaba incluso en la muerte. El gran abismo mencionado en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 26, demostraba que incluso en el mundo de los muertos existía una separación clara entre justos e impíos. Los rabinos antiguos enseñaban que el sello de Abraham era un lugar donde los justos podían continuar su crecimiento espiritual a través de la contemplación de la Torá y la comunión con los patriarcas. Esta comprensión nos ayuda a entender por qué Jesús, al descender allí, no encontraría almas en estado de inconsciencia, sino espíritus alertas y expectantes. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. La presencia de los ángeles en el sello de Abraham, mencionada en la parábola cuando llevan a Lázaro, sugiere que este era un reino bajo la protección divina directa. No era un lugar de abandono, sino de cuidadosa preservación de aquellos que murieron en la fe. Los ángeles, como espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos 1, 14. Continuaban su ministerio incluso en esta dimensión. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban del Sheol, frecuentemente lo describían como un lugar de silencio respecto a Dios, no porque estuvieran inconscientes, sino porque el pleno alabanza y la comunión directa con Dios aún aguardaban la obra redentora de Cristo. Como dijo el salmista, «Pues en la muerte no hay recuerdo de ti, en el Sheol, ¿quién te alabaría?». Salmo 6, 5. Esta realidad estaba a punto de cambiar drásticamente. La llegada de Jesús al sello de Abraham no sería solo una visita, sería el inicio de una liberación masiva. El autor de Hebreos nos dice que Cristo vino para, por la muerte, destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a todos aquellos que por temor a la muerte
estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre. Hebreos 2, 14-15. El momento había llegado para que el sello de Abraham cumpliera su propósito final. Como una sala de espera celestial, había guardado fielmente a los justos hasta el momento apropiado. Ahora, con la llegada del Mesías victorioso, estaba a punto de convertirse en el escenario del mayor éxodo espiritual de la historia, mayor incluso que la liberación de Egipto. Los santos del Antiguo Testamento estaban a punto de presenciar el cumplimiento de todo lo que habían profetizado y por lo cual habían esperado. El sello de Abraham, que durante tanto tiempo había sido un lugar de espera esperanzadora, estaba a punto de convertirse en el punto de partida para un viaje triunfal hacia los cielos. Este entendimiento del sello de Abraham es fundamental para comprender lo que sucedió en los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús. No fue un período de inactividad, sino de intensa actividad espiritual que cambiaría para siempre el destino de las almas de los justos. La descensión al Hades. El momento había llegado. Jesús, habiendo entregado su espíritu en manos del Padre, inició un viaje que lo llevaría a las profundidades más remotas de la existencia espiritual. La descensión al Hades no era una derrota, era parte integral del plan divino de redención. Como el apóstol Pedro testificaría más tarde, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Juan Pedro 3, 18-19. Esta descensión al Hades representaba mucho más que una simple visita al mundo de los muertos. Era una invasión deliberada al territorio enemigo, una demostración de autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Pablo nos revela en Efesios que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4, 9, una referencia no solo a su muerte física, sino a su viaje a los reinos más profundos de la existencia. El Hades, diferente de la concepción popular moderna, no era simplemente un lugar de tormento. En la cosmología bíblica, era el reino de los muertos en su totalidad, con diferentes compartimentos y propósitos. Jesús mismo había ilustrado esta realidad en sus parábolas y enseñanzas. Ahora, él estaba atravesando personalmente estos dominios, no como una víctima, sino como un conquistador. En las profundidades del Hades, una actividad sin precedentes estaba ocurriendo. El propio Hijo de Dios estaba adentrándose en reinos que ningún mortal jamás había explorado con plena autoridad. Las palabras del salmista adquirían un nuevo significado. Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. Los poderes de las tinieblas, que por milenios habían mantenido su autoridad sobre el reino de los muertos, enfrentaban ahora su mayor desafío. El texto de Colosenses nos revela que Cristo despojó a los principados y potestades, públicamente los expuso al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esta victoria no se limitó al Calvario, se extendió a las propias profundidades del Hades. La autoridad con la que Jesús adentró el Hades era absoluta. Como se declara en Apocalipsis 1:18, Él poseería las llaves de la muerte y del Hades, un simbolismo poderoso de su soberanía total sobre estos reinos. Esta no era una batalla por la victoria. La victoria ya había sido conquistada en la cruz. Era una proclamación de triunfo en los propios dominios del enemigo. Mientras su cuerpo físico reposaba en la tumba sellada, el Espíritu de Cristo estaba extremadamente activo. El texto de Juan Pedro 3, 18-20, nos revela que él predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Esta predicación no era una oferta de salvación póstuma, sino una proclamación solemne de su victoria y autoridad. Era el anuncio oficial de que un nuevo régimen había sido establecido en el reino de los muertos. La descensión de Jesús al Hades cumplía numerosas profecías del Antiguo Testamento. El profeta Oseas había declarado: «Yo los redimiré del poder del Sheol y los rescataré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh Sheol, tu destrucción?». Oseas 13, 14.
Esta profecía encontraba ahora su cumplimiento literal en las acciones de Cristo. El impacto de esta descensión fue cósmico en su escala. Pablo escribe que, cuando él subió a las alturas, llevó cautivo el cautiverio. Efesios 4:8. Esta frase enigmática sugiere que Jesús no solo visitó el Hades, él liberó a aquellos que estaban cautivos, liderando un éxodo espiritual de proporciones sin precedentes. En los reinos inferiores, una revolución estaba ocurriendo. Las estructuras de poder que habían gobernado el mundo de los muertos desde la caída estaban siendo completamente reorganizadas. El autor de Hebreos nos dice que Cristo vino para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2:14. Esta destrucción no significaba aniquilación, sino la completa neutralización de su autoridad. Los espíritus en prisión mencionados por Pedro eran testigos de esta demostración de poder divino. Estos eran los mismos que, en los días de Noé, habían rechazado el mensaje de arrepentimiento. Ahora eran forzados a reconocer la supremacía de Cristo. Como Pablo posteriormente escribiría, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. El viaje de Jesús a través del Hades también revela algo profundo sobre la naturaleza de su misión redentora. Él no solo murió por nosotros, descendió a las profundidades más extremas de la existencia para garantizar que ningún aspecto de la experiencia humana quedara fuera del alcance de su redención. Como declara el Salmo 139:8, «Si hago mi cama en el Sheol, he aquí, tú estás allí». Durante esta descensión, Jesús estaba cumpliendo el papel del sumo sacerdote celestial. El autor de Hebreos nos enseña que él se convirtió en similar a sus hermanos en todo, para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2:17. Su experiencia en el Hades era parte de esa identificación completa con la humanidad. Los principados y potestades de las tinieblas, que durante tanto tiempo habían ejercido dominio sobre el reino de los muertos, ahora se encontraban cara a cara con su conquistador. El texto de Colosenses nos dice que Jesús los despojó, una palabra que en griego sugiere el acto de desarmar completamente a un enemigo derrotado. Era una humillación pública de las fuerzas de las tinieblas en su propio territorio. La naturaleza de esta confrontación en el Hades era fundamentalmente diferente de cualquier batalla espiritual anterior. No era una lucha por la victoria, esa ya había sido garantizada en la cruz, cuando Jesús declaró, «Está consumado». Era, en cambio, una demostración triunfal de autoridad absoluta, una proclamación formal del nuevo orden que había sido establecido a través de su sacrificio. Durante esta descensión, ocurrió lo que los teólogos antiguos llamaban el harrowing of hell, el saqueo del infierno. Este término, aunque no aparece directamente en la Escritura, captura la esencia de lo que las pasajes bíblicas describen, una invasión victoriosa de los dominios inferiores que resultó en la liberación de los cautivos justos. El poder de la muerte había sido fundamentalmente alterado. Antes de la descensión de Cristo, el Hades mantenía a todos los muertos, justos e injustos, en sus dominios. Ahora, su autoridad había sido permanentemente quebrantada, como Jesús posteriormente declararía en Apocalipsis 1:18, «Estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta transformación del reino de los muertos tuvo implicaciones profundas para toda la creación. Pablo escribe en Romanos que la propia creación será liberada de la esclavitud de la corrupción. Romanos 8:21. La descensión de Jesús al Hades era parte integral de esta liberación cósmica, afectando no solo el destino de las almas humanas, sino la propia estructura de la realidad espiritual. Los 3 días que Jesús pasó en el corazón de la tierra estuvieron marcados por una intensa actividad en el reino espiritual. El silencio aparente de la tumba contrastaba drásticamente con la revolución que estaba ocurriendo en los reinos invisibles. Como David había profetizado,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. La autoridad demostrada por Jesús durante su descensión al Hades estableció un nuevo precedente en el reino espiritual. Los poderes de las tinieblas, que habían mantenido a la humanidad en temor de la muerte desde la caída, se encontraban ahora permanentemente subyugados, como declara Hebreos 2, 14 y 15, para que por la muerte destruyese aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y liberase a todos aquellos que, por temor a la muerte, estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre. Esta liberación no era solo un cambio de estatus legal, era una transformación fundamental de la realidad espiritual. El velo que separaba el mundo físico del espiritual había sido rasgado, no solo en el templo terrenal, sino en las propias estructuras del cosmos espiritual. La muerte, que desde Adán había reinado sobre la humanidad, se encontraba ahora destronada. Los efectos de esta descensión al Hades continúan reverberando a través de los siglos. Cada creyente que muere en Cristo ahora experimenta una realidad radicalmente diferente de aquella que existía antes de su victoria. Pablo pudo declarar con confianza: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu victoria? Juan Corintios 15, 55. El viaje de Jesús a través del Hades también estableció un nuevo paradigma para la comprensión de la muerte por parte de los creyentes. Pablo posteriormente escribiría que morir es ganancia, Filipenses 1:21, una declaración que solo tiene sentido a la luz de la victoria de Cristo sobre el reino de los muertos. La muerte dejó de ser un terror final para convertirse en un paso hacia la presencia de Cristo. Las implicaciones teológicas de esta descensión al Hades son profundas y abarcativas. Demuestra que no hay dimensión de la existencia, por más oscura o remota que sea, que esté fuera del alcance de la redención divina, como Pablo declararía: porque de Él, y por medio de Él, y para Él son todas las cosas. Romanos 11, 36. El triunfo de Cristo en el Hades también prefiguró la victoria final que aún está por venir. Cuando Juan, en Apocalipsis, ve el fin de los tiempos, describe la muerte y el Hades siendo arrojarse al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14. La autoridad que Cristo estableció en su descensión será finalmente consumada en la destrucción total de estos poderes. Los primeros cristianos comprendieron profundamente el significado de esta victoria. En las catacumbas de Roma, entre las primeras expresiones artísticas de la fe cristiana, encontramos representaciones de Cristo triunfante sobre la muerte. Esta no era solo una doctrina abstracta para ellos, era una realidad transformadora que cambiaba fundamentalmente su perspectiva sobre la vida y la muerte. Esta transformación del reino de los muertos tuvo implicaciones inmediatas para los santos del Antiguo Testamento que aguardaban en el sello de Abraham. Como testigo Mateo, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían fueron resucitados. Mateo 27, 52. Era el primer fruto de una liberación mucho mayor que estaba por venir. La descensión de Cristo al Hades marca el punto en que la muerte perdió su poder definitivo sobre la humanidad. Como Pablo declararía, el último enemigo a ser destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Esta destrucción comenzó en el momento en que Cristo entró victorioso en el reino de los muertos, proclamando su autoridad suprema sobre todos los poderes y dominios. Así concluye este capítulo crucial sobre la descensión de Jesús al Hades, no como una derrota, sino como una demostración suprema de victoria y autoridad que transformó para siempre la realidad espiritual y el destino de la humanidad. El próximo capítulo nos llevará a explorar cómo esta victoria se manifestó en la predicación a los muertos y en la liberación de los cautivos. La predicación a los muertos. La predicación de Cristo a los muertos representa uno de los aspectos más intrigantes y profundos de su misión en los 3 días entre la cruz y la resurrección. El apóstol Pedro nos proporciona el testimonio más directo de este evento cuando escribe: por lo tanto,
también a los muertos se les predicó el Evangelio, para que, aunque juzgados en la carne según los hombres, vivieran en el Espíritu según Dios. Juan Pedro IV, 6. Esta proclamación no era un simple mensaje, era una declaración real de autoridad y victoria. El término griego keruso, usado para describir esta predicación, significa proclamar como un heraldo real. Jesús no estaba haciendo una invitación, sino anunciando un decreto divino que cambiaría para siempre el destino de las almas que lo aguardaban. A los espíritus en prisión, mencionados en Juan Pedro III, 19 y 20, esta predicación tuvo un carácter particularmente solemne. Eran aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la longanimidad de Dios aguardaba en los días de Noé. El mensaje para ellos no era de salvación, sino de proclamación definitiva de la victoria divina y de la vindicación de la justicia de Dios. En el sello de Abraham, sin embargo, la predicación asumió un carácter diferente. Para los justos que aguardaban con esperanza, era el anuncio largamente esperado de su liberación. Como Jesús había declarado en la parábola del rico y Lázaro, existía un gran abismo entre los compartimentos del Hades, Lucas 16, 26. Su predicación respetaba esta distinción fundamental. La naturaleza de esta predicación a los muertos revelaba aspectos profundos del carácter y propósito de Dios. En primer lugar, demostraba que la justicia divina se extiende más allá de las fronteras de la muerte. Como Pablo posteriormente escribiría, «Para esto Cristo murió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos». Romanos 14, 9. El contenido de esta proclamación a los justos que aguardaban debe haber sido glorioso. Imagina el momento en que Abraham, que vio el día de Cristo y se alegró, Juan 8, 56, finalmente presenció el cumplimiento de todas las promesas. Moisés, que escribió sobre el profeta que vendría, Deuteronomio 18, 15, ahora estaba frente al cumplimiento de su propia profecía. David, que había profetizado, «No dejarás mi alma en el Sheol», Salmo 16, 10, ahora comprendía plenamente el significado de sus palabras inspiradas. Isaías, que predijo al siervo sufriente, Isaías 53, contemplaba ahora la realización de su visión profética en toda su gloria. La predicación de Cristo en este contexto no era meramente informativa, era transformadora. El autor de Hebreos nos dice que estos santos del Antiguo Testamento, todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas. Sin embargo, viéndolas de lejos y creyendo en ellas, las saludaron. Hebreos 11, 13. Ahora finalmente, las promesas se estaban cumpliendo delante de ellos. Para los espíritus desobedientes, la predicación tenía un carácter diferente. Era una demostración del triunfo de la justicia divina y una vindicación de la fidelidad de Dios. Como Pablo escribiría, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 10. Esta proclamación también establecía un nuevo precedente en el reino espiritual. El poder de la muerte, que había mantenido a toda la humanidad en sujeción desde la caída, estaba siendo públicamente desafiado y vencido, como declara Hebreos 2, para que por la muerte destruyese aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2, 14. La predicación a los muertos demostraba que el Evangelio de Cristo trasciende todas las barreras, incluso la barrera final de la muerte. Como Pablo afirmaría, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, nos podrá separar del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, 38 a 39. El impacto de esta predicación en los reinos espirituales fue revolucionario. Las estructuras de poder que habían gobernado el mundo de los muertos desde la caída estaban siendo fundamentalmente reordenadas, como Pablo posteriormente escribiría en Colosenses 2, 15, y, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos en sí mismo. Este acto de proclamación
no era solo un mensaje verbal, era una demostración de poder absoluto. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: «Estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta autoridad se manifestaba plenamente en su predicación a los muertos. Para los santos del Antiguo Testamento, esta predicación representaba el momento culminante de su espera fiel. El autor de Hebreos nos dice que Dios había provisto cosa mejor a nuestro respecto, para que ellos, sin nosotros, no fueran aperfeccionados. Hebreos 11:40. Ahora, ese aperfeccionamiento se estaba realizando a través de la obra completa de Cristo. El mensaje proclamado tenía diferentes dimensiones para diferentes audiencias. Para los justos, era el anuncio de liberación y cumplimiento. Para los desobedientes, era una declaración de victoria y juicio. Como Pedro escribiría: «El cual está a la derecha de Dios, habiendo subido al cielo, después de haber sometido a él a los ángeles, y a las autoridades, y a las potestades». Juan Pedro 3:22. La predicación de Cristo en los reinos inferiores también estableció un nuevo paradigma para la comprensión de la muerte por parte de los creyentes. Pablo pudo declarar que «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21, porque la muerte había perdido su poder de separar a los creyentes de Dios. Los efectos de esta proclamación continúan reverberando a través de los siglos. Como Pablo escribiría a los Efesios: «Cuando él subió a las alturas, llevó cautivo el cautiverio y dio dones a los hombres». Ahora, ¿qué significa esto? No que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:8-9. Esta predicación a los muertos también demostró la completitud del ministerio de Cristo. Él no solo vivió y murió por nosotros, sino que descendió a las profundidades más extremas de la existencia, para garantizar que ningún aspecto de la experiencia humana quedara fuera del alcance de su redención. La naturaleza de esta proclamación también estableció un precedente importante para la comprensión de la autoridad de Cristo sobre todas las dimensiones de la existencia. Como Pablo declararía posteriormente en Filipenses 2:9-11, «Por eso también Dios lo exaltó soberanamente y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». El impacto de esta predicación fue particularmente significativo para aquellos que, como Abraham, habían vivido por fe en las promesas aún no cumplidas. Jesús había dicho a los judíos: «Abraham, vuestro padre, se alegró por ver mi día, lo vio y se alegró». Juan 8:56. Ahora, esta alegría se estaba realizando plenamente en el encuentro directo con el Mesías prometido. La proclamación a los espíritus en prisión también servía como una vindicación pública de la justicia de Dios. Aquellos que habían rechazado la predicación de Noé ahora eran testigos forzados del triunfo final de la verdad que habían despreciado. Como Pedro escribiría: «Porque por esto mismo fue predicado el Evangelio también a los muertos, para que, aunque juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios». Juan Pedro 4:6. Esta predicación también estableció una nueva realidad espiritual que cambiaría para siempre el destino de las almas de los creyentes después de la muerte. Pablo pudo escribir con confianza a los tesalonicenses: «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por medio de Jesús, traerá en su compañía a los que duermen». Juan Tesalonicenses 4:14. El poder transformador de esta proclamación no se limitó solo a aquel momento histórico. Sus efectos continúan resonando a través de los siglos, afectando la manera en que los creyentes enfrentan la muerte y la vida más allá de ella. Como Pablo declararía: «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Este capítulo de la misión de Cristo representa una de las demostraciones más profundas del amor y la justicia de Dios. Él no solo murió por nosotros, sino que aseguró que su mensaje de victoria
fuera proclamado en todas las dimensiones de la existencia, garantizando que ningún aspecto de la experiencia humana quedara fuera del alcance de su redención. Las llaves de la muerte y del infierno. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Esta majestuosa declaración de Jesús resucitado resume una de las conquistas más significativas de su misión durante los 3 días entre la cruz y la resurrección: la adquisición de las llaves de la muerte y del Hades. El simbolismo de las llaves es Adobe Acrobat, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. Here's an updated render. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. profundamente significativo en el lenguaje bíblico. Las llaves representan autoridad, control y poder para abrir y cerrar. Cuando Jesús declara que posee estas llaves, está afirmando su autoridad absoluta sobre los reinos de la muerte. Esta no es una autoridad delegada o temporal, sino un derecho conquistado a través de su muerte y descensión victoriosa al Hades. La imagen de las llaves también nos remite a las palabras de Jesús a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Mateo 16:19. Ahora, a través de su muerte y descensión al Hades, Jesús demostraba que su autoridad se extendía no solo sobre el reino de los cielos, sino también sobre los dominios de la muerte. El contraste es impresionante. Las llaves del reino fueron delegadas a los apóstoles, pero las llaves de la muerte y del Hades permanecen exclusivamente en las manos de Cristo. Esta conquista de las llaves marca un cambio fundamental en el poder de la muerte sobre la humanidad. Como declara el autor de Hebreos, para que por la muerte destruyese aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, y liberase a todos aquellos que, por temor a la muerte, estaban por toda la vida sujetos a la servidumbre. Hebreos 2, 14-15. La adquisición de estas llaves representó una transferencia definitiva de autoridad en el reino espiritual. Antes de la cruz, Satanás ejercía el imperio de la muerte, no por derecho propio, sino por causa del pecado de la humanidad, como Pablo explicaría en Romanos 5, 12. Por lo tanto, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Esta autoridad sobre la muerte, que el enemigo había usurpado a través del pecado de Adán, fue definitivamente arrancada de sus manos durante la descensión de Cristo al Hades. Como Pablo declararía en Colosenses 2, 15, y despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos en sí mismo. El poder simbolizado por estas llaves es absoluto e irreversible. Cuando Jesús declara en Apocalipsis que está vivo por los siglos de los siglos, Él establece la permanencia de su victoria sobre la muerte. No es una conquista temporal o parcial, es total y eterna. Como Pablo proclamaría: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15, 55. Esta posesión de las llaves también significa un nuevo acceso a la vida eterna para los creyentes. Jesús había declarado: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11, 25. Ahora, a través de su conquista en el Hades, esta promesa ganaba su base fundamental. El mismo Señor de la vida había subyugado el poder de la muerte. La implicación práctica de esta conquista es revolucionaria para los creyentes. La muerte, que desde la caída había sido el terror supremo de la humanidad, ahora se convierte solo en un paso.
Pablo pudo declarar con confianza: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esto no era una vacía bravata, sino una comprensión profunda de la victoria de Cristo sobre la muerte. Las llaves en posesión de Cristo también representan su autoridad judicial sobre el destino eterno de las almas. Como él mismo declararía: no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan 5:28-29. Esta autoridad, conquistada a través de su descensión victoriosa al Hades, establece a Cristo como el juez supremo de los vivos y de los muertos. El significado de estas llaves se extiende más allá del poder sobre la muerte física. Representan autoridad sobre toda forma de muerte, espiritual, eterna y física. Como Jesús declaró a la iglesia en Esmirna: estas cosas dice el primero y el último, que fue muerto y resucitó. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:8 y 10. Esta autoridad conquistada tiene implicaciones cósmicas. Pablo escribe a los efesios que Dios mostró en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su derecha en los lugares celestiales, por encima de todo principado, potestad, poder y dominio. Efesios 1:19-21. Las llaves de la muerte y del Hades son parte de esta autoridad universal. El poder simbolizado por estas llaves también garantiza la resurrección futura de los creyentes. Como Pablo explicaría: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Juan Corintios 15:22. La posesión de las llaves por Cristo asegura que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que en Él confían. Esta autoridad sobre la muerte también transforma fundamentalmente la manera en que los cristianos enfrentan el sufrimiento y la persecución. Jesús había dicho: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Ahora, con las llaves de la muerte en sus manos, esta exhortación adquiere un significado aún más profundo. La conquista de las llaves también establece a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Como Pablo declararía: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Juan Timoteo 2:5. Su autoridad sobre la muerte y el Hades es parte integral de esta mediación única. Esta posesión de las llaves de la muerte y del Hades por parte de Cristo representa no solo una victoria histórica, sino una realidad presente y una garantía futura. Es presente porque ahora mismo Cristo ejerce total autoridad sobre los dominios de la muerte. Como Él declaró: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Es una garantía futura porque asegura la resurrección final de todos los que en Él creen. Las llaves en sus manos son el testimonio eterno de que la muerte fue derrotada. Ya no es un terror insuperable, sino una puerta que solo puede ser abierta o cerrada por la voluntad de aquel que conquistó el derecho de poseer estas llaves. Como Pablo proclamaría triunfante: la muerte fue devorada por la victoria. Juan Corintios 15:54. Esta autoridad conquistada por Cristo durante aquellos 3 días cruciales entre su muerte y resurrección permanece como un ancla inquebrantable para la fe cristiana. Las llaves de la muerte y del Hades en sus manos son el sello definitivo de su victoria y la garantía eterna de nuestra esperanza en la resurrección. La victoria final. El momento había llegado. Después de 3 días de intensa actividad en los reinos espirituales, el cuerpo de Jesús aún reposaba en la tumba sellada, pero una transformación gloriosa estaba a punto de ocurrir. La victoria que había sido conquistada en los reinos invisibles estaba a punto de manifestarse en el mundo visible a través del evento más extraordinario de la historia, la resurrección. Esta victoria final no era solo el regreso a la vida de un cuerpo muerto, era la demostración suprema del poder de Dios sobre todas las fuerzas del mal, de la muerte y del pecado. Como Pablo posteriormente declararía: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación,
por la resurrección de los muertos. Romanos 1:4. El poder que operó en la resurrección de Jesús fue el mismo poder que había creado el universo. Pablo ora por los efesios, para que conozcan la suprema grandeza de su poder, para con los que creemos, según la operación de la fuerza de su poder, que él ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Efesios 1:19-20. Esta victoria final fue el sello divino sobre todo lo que Jesús había realizado durante su descensión al Hades. Como el apóstol Pedro proclamaría en el día de Pentecostés, al cual Dios resucitó, rompiendo los lazos de la muerte, pues no era posible que ella lo retuviera bajo su dominio. Hechos 2:24.